Bienvenidas todas nuevamente. Vamos a empezar una serie que hemos llamado Vida. Esta serie habla de este proceso de transformación en la vida del creyente, una transformación positiva, una transformación para una vida, la mejor calidad de vida que tú puedes tener aquí en la tierra, sea que tengas dinero, sea que no tengas dinero, sea que tengas un padecimiento en tu cuerpo o que no lo tengas, vas a tener la mejor calidad de vida si estás viviendo dentro de lo que Dios tiene para ti. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el capítulo 3 de Colosenses, los versículos 1 al 17. Dice así la palabra de Dios: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Hago énfasis en esto. Hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Es una tarea de nosotros. Dios no la va a hacer morir, la tenemos que hacer nosotros, pero Dios nos va a ayudar y nos va a guiar. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son esas cosas terrenales? Aquí se menciona algunas: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Sí, porque nosotros podemos pensar, bueno, ya yo no ando en estas cosas o nunca he estado en inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ni siquiera con avaricia. Pero dice el Señor, o quizás lo estuve antes, pero ahora que ya he conocido al Señor o que estoy caminando con Dios, ya yo no tengo nada de eso, o sea, yo estoy bien. Pero el Señor nos manda a abandonar otras cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Y Dios dice que dejen eso y recuerden lo que dice antes, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estar bajo la ira de Dios, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Dice, no se mientan los unos a los otros, cosa que debemos abandonar también. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Ustedes ya se han despojado de esa vieja naturaleza. Ese es un examen que nos tenemos que hacer. ¿Nos hemos despojado o no de esa vieja naturaleza? ¿Me he revestido o no de la nueva naturaleza, de ese nuevo hombre, según Cristo, verdad? Que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser judío, ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es en todos, en todo y está en todo. No importa quién soy, a qué me dedico, dónde nací, cuánto estudié, ¿dónde vivo? ¿De dónde vengo? Lo que Dios mira es si nosotros estamos en Cristo. Lo importante es que Cristo es todo y está en todo, que Cristo esté en nosotros. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Cuando yo leí esta parte, ahora me recordó que debemos ser tolerantes en el sentido de entender nuestras diferencias, como lo hemos visto antes en otras enseñanzas, cuando hablamos de la unidad, por ejemplo, y de la diversidad. En ese sentido es que habla de ser tolerante, no tolerar ni aplaudir el pecado, sino ser tolerantes a las diferencias. Y yo pensaba ahora, preparando este estudio, por ejemplo, en nosotros las personas que estamos casadas, debemos aceptarnos tal cual somos. Y me acordaba que cuando uno se casa, le preguntan a uno si uno acepta a esta persona para amarla, y uno dice, sí, acepto.
Y ese sí acepto implica acepto a la persona como es. Y entonces nosotros debemos, así como nos gusta ser aceptados, aceptar a los demás. Ser tolerantes con las diferencias, porque si no lo somos, vamos a sufrir queriendo cambiar a los otros. Dice, si alguno tiene una queja contra otro, perdónese de la misma manera que Cristo los perdonó. Exactamente, o sea, así como yo quiero que me toleren, así como Cristo me perdonó, debemos nosotros hacerlo. Sobre todo, estamos hablando del nuevo vestido, ¿verdad? Revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros vamos añadiendo esas cosas a nuestra vida, nos vamos a ir pareciendo a Jesús. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo, yo debí haber puesto esto en morado porque esto es clave. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. En estos días, no me acuerdo con quién, pero estaba hablando con alguien y el Señor me puso a decirle, ¿sabes qué? Cántale al Señor y alaba al Señor. Eso nos bendice. Bendice a Dios, pero nos bendice a nosotros también. Y todo lo que haga, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Yo estaba hablando también en estos días con otra persona, con otra amiga, que se ofreció a hacernos un favor. Y yo le decía, un favor para algo, para el Señor. Y yo le decía, mira, qué bueno, Dios está viendo eso y todo lo que uno haga, aunque le incomode un poquito, aunque uno se incomode un poquito, y no me refiero que en temas de emocionales, sentimientos ni pensamientos, sino que físicamente, pues me tengo que estrechar un poquito o tengo que dejar de comprarme esto porque voy a darle esto a una persona. En la medida en que uno se incomoda un poquito y para Dios, wow, eso Dios lo bendice y lo retribuye. Todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. O sea, cuando uno puede hacer algo para Dios, uno debería decir, Señor, gracias, que en este momento soy la que doy, no la que necesito recibir. ¿Me explico? Dando gracias a Dios de que Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de dar. La tarde de hoy es una introducción a la serie Vida, donde el objetivo principal es que nosotros identifiquemos si verdaderamente yo necesito ser transformada, que yo pueda reconocer, ¿tú sabes qué? El estado en que yo me encuentro no es el mejor estado, no es lo que Dios trajo para mi vida, no es lo que Dios tiene para mí y no es lo que Dios quiere que yo esté haciendo necesariamente con la vida que Él me ha dado. O sea, que nosotros podamos reconocer si eso es así. Y lo segundo es que nosotros demos los pasos necesarios. Si yo lo reconozco y quiero meterme en el río de Dios, en el propósito de Dios, que yo me comprometa a entrar en ese proceso. Uno de los primeros versículos que leímos hace un momentito dice que el Señor nos manda a nosotros a que hagamos morir todo lo terrenal en nosotros, que nosotros tomemos acción. Este es un trabajo, esta vida nueva, Dios hizo lo más importante, pero ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. De la mano del Señor, perdón, porque Él nos va a ayudar. Miren, la semana pasada, el jueves santo, del jueves de la Semana Santa, el Señor nos dio una palabra que para mí fue preciosa y yo todavía estoy digeriendo ese mensaje. La enseñanza esa enseñanza que Dios nos dio la semana pasada es la base para la serie Vida que iniciamos el día de hoy. Pero yo quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué vida? ¿Por qué vamos a hablar de vida? ¿Es que acaso nosotros no estamos vivos? Tú puedes pensar, yo estoy viva ya yo estoy viva. Pero la vida nuestra no consiste nada más en respirar, en tener un cuerpo físico saludable, vivo, que respire, que un corazón que palpite, pues definitivamente si usted y yo lo tenemos en este momento, estamos respirando, nuestro corazón está palpitando, y entonces nuestro cuerpo, podemos decir, mi cuerpo está vivo. Puede ser que con alguna molestia o lo que sea, pero yo estoy viva. Ahora, nosotros no somos solamente un cuerpo, nosotros no somos solamente un cuerpo, nosotros somos el cuerpo, alma y espíritu, como lo dice la palabra de Dios. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Dios es un Dios con tres personas.
persona. Nosotros somos una persona con 3 áreas importantísimas que tienen que estar saludables, que tienen que estar fortalecidas, que tienen que estar alimentadas para que nosotros tengamos vida, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos. Una vida es algo, una cosa con vida es algo que crece, que se reproduce. Y eso nosotros lo podemos ver de repente en el cuerpo de nosotros. Pero ¿qué hay del alma y qué hay del espíritu nuestro? ¿Qué es el verdadero ser, el alma? Usted es lo que es su alma, o sea, su alma es su verdadera persona que está dentro de ese cuerpo, que es lo que los demás ven. Usted tiene un alma. Sabemos que el cuerpo, pues, es la piel, los órganos que nosotros tenemos, los huesos, la sangre. El alma, probablemente también ustedes la saben, el alma lo componen, o sea, es lo que también la Biblia llama la mente, por eso puse ahí la mente, pero no se refiere al cerebro, sino que el alma, la mente, son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones están en el alma. Nosotros hemos hablado mucho acerca del alma y yo me atrevo a decir que el alma es la personalidad nuestra. El alma es la suma de nuestro temperamento, nuestro carácter, o sea, nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, las experiencias de vida que nosotros hemos acumulado en nuestro corazón, que también se le llama el corazón del hombre, al alma. Eso es la persona, esa es la personalidad y eso es lo que tenemos nosotros que trabajar con Dios, y podemos trabajarlo en la medida de que nosotros nos entreguemos a Dios y que nuestro espíritu se conecte a Dios. El alma de mucha gente que tiene un cuerpo vivo y un cuerpo probablemente, un cuerpo sano, sin un diagnóstico de una enfermedad X en algún órgano de su cuerpo, lo que sea, puede tener un cuerpo así, pero puede tener un alma lastimada, puede tener un alma enferma, puede tener un alma sin una verdadera vida, que créanme, que un alma enferma, un alma lastimada, al final del camino afecta la salud del cuerpo. Afecta significativamente a la salud del cuerpo, dolores, bueno, cantidad de cosas. Cuando tú tienes un alma así afectada, verdaderamente no estás disfrutando de vida, de la vida que Dios quiere dar, porque vida no es nada más respirar. Y finalmente, la tercera área importante de nuestro cuerpo es el espíritu del hombre. El espíritu es, dice, ese soplo que Dios dio, ese soplo de vida que dice en Génesis, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La vida del hombre, Dios sopló en su nariz y el hombre fue ahí dice un ser viviente, en otros lados, en otra versión dice un alma viviente, también dice. En el espíritu está la vida que Dios quiere, que nosotros podemos recibir directamente de Dios. Pero el espíritu del hombre, o mejor dicho, el hombre murió cuando el hombre pecó y su espíritu dejó de tener comunión con Dios, porque el espíritu del hombre es el que se conecta con Dios, porque Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto, o sea, uno no puede decir, bueno, voy a ver a Dios, voy a tener una cita con Dios y me voy a sentar a hablar con Dios y verle la cara a Dios. Eso es imposible. Nuestro pecado impide que nosotros podamos ver a Dios. Dios es espíritu y nosotros nos tenemos que conectar con Él espiritualmente. Pero el espíritu de Dios solamente está conectado con aquellos que deciden recibir esa redención que Dios trajo al hombre. ¿Usted siente que usted está conectada con Dios? Que cuando usted tiene una necesidad o cuando usted, lo que sea que usted quiera hacer, lo primero que le viene es una palabra de Dios para guiarla. Lo primero que le viene es el gozo de Dios. Lo primero que le viene es la esperanza, aunque usted esté pasando una situación difícil. Eso es estar conectado con el Señor. Cuando usted puede caminar en paz sabiendo que Dios la está guiando a usted con su palabra y con su espíritu. El pecado de Adán y Eva desconectó, apagó. Yo siento como que hubiera apagado el espíritu del hombre. Entonces el hombre está incompleto, el hombre está sin vida. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice que el hombre, mientras esté en sus delitos y pecados, está muerto, porque su espíritu se apagó, está apagado. Desde Adán y Eva el espíritu del hombre está apagado, hasta que vino Cristo, y a través de Cristo el espíritu de Dios vino al espíritu a morar con el hombre, a conectar nuestro espíritu con el espíritu del Señor. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, Dios que es amor, Dios que nos ama y que mira su creación inventando cada vez nuevos pecados o practicando
con mayor fuerza los pecados de toda la vida. Dios nos ha amado siempre, somos creados por Dios. Ayer le decía yo también a una mamá que está triste por su hija, le digo, mira, sí, pero confiemos en el Señor, porque así como tú estás triste porque tú amas a tu hija, tú puedes tener una paz y una seguridad de que Dios la ama más que tú. Exacto, Dios nos creó, Dios nos hizo y Dios nos ama. Por eso cuando Dios vio al hombre destruyéndose y destruyéndose y destruyéndose, dijo, Dios inmediatamente trajo la solución y es Cristo, pero nosotros tenemos que decidir, tomar una decisión hacia lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? La obra de Jesús, la obra salvadora del Señor, la obra redentora que hizo Dios a través de Jesucristo, es conmemorada en todo el mundo. Y los eventos más importantes que celebra la humanidad son justamente el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Acabamos de pasar, bueno, en diciembre se celebra el nacimiento del Señor y ahora acabamos de pasar la muerte del Señor y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son eventos que se celebran en todo, absolutamente todo el mundo. Hasta gente que no es cristiana adorna para Navidad y en todos los países del mundo se declaran los días por ejemplo, el Viernes Santo como un día de reflexión, se eliminan los trabajos para que la gente se dedique a tener comunión con el Señor. Estos eventos los celebra toda la humanidad porque son lo más importante que le ha pasado al hombre, es que Jesús viniera al mundo y que sucedieran estas cosas. El nacimiento de Jesús es la venida del Mesías prometido. Ya estaba prometido y se cumplió tal como estaba profetizado, que iba a ser en Belén, que iba a ser una virgen, y Jesús vino, Jesús nació, el Mesías nació en un pesebre humilde, pero Jesús ya no está en el pesebre. Nosotros hemos aprendido que Jesús ya no está en el pesebre. Eso fue algo que Jesús hizo porque tenía que cumplirse la escritura, tenía que venir el Cordero sin mancha para hacer cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Jesús nació. Eso sucedió en un día. El segundo evento que celebramos, la muerte de Jesucristo, como el Cordero que quita el pecado del mundo, que sufrió, que fue lastimado, que ofendido, fue insultado, ¿verdad? Fue crucificado con corona de espina, escupido, torturado hasta morir, cargando el pecado de toda la humanidad en esa cruz. Jesucristo ofrendó su vida para quitar el pecado del mundo y para darnos salvación. Un día nació, un día murió y al tercer día resucitó. Hubo otro día importantísimo que fue la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó y es la primicia de la resurrección de todos los creyentes. Otro día, un tercer día importante para la humanidad. Pero hay un evento que no fue de un día, sino de 3 años, no un evento, eventos, una labor, una misión que cumplió Jesucristo durante 3 años y fue su ministerio aquí en la tierra. 3 años en que Él vino a predicar buenas nuevas de salvación. 3 años en que Él vino a sanar los enfermos. Yo quiero preguntarles, porque fíjense, nos recordamos muy bien del nacimiento, nos recordamos de la muerte de Jesús, nos recordamos de la resurrección. En la reunión pasada que vimos esto, yo les decía a las que estuvieron, bueno, anoten en el chat una de las enseñanzas que el maestro de maestros nos dio durante su ministerio aquí en la tierra. Jesús durante su ministerio enseñó de diferentes formas. Él daba discursos, él decía parábolas, él sanaba enfermos, él resucitó muertos, él hizo milagros y su vida sobre todo dio el ejemplo, la enseñanza de lo que él estaba transmitiendo, ¿verdad?, a la humanidad. ¿Qué recuerda usted del ministerio de Jesús? Si usted no recuerda, yo me imagino que sí, porque ustedes son mujeres que están cerca del Señor, pero la mayoría del mundo que celebra los 3 acontecimientos estos que sucedieron cada uno en un día diferente, no recuerda las palabras de Jesús, no recuerda qué vino a enseñar Jesús. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dedicó 3 años a enseñar su mensaje de salvación, donde él predicó acerca de la verdad, acerca del perdón, acerca de que él hablaba de la humildad, de dar la otra mejilla, él hablaba del amor, de la misericordia, del servicio a los demás, de ser siervos, habló de la justicia, habló de la oración, habló del poder, habló de la fidelidad,
el poder del creyente y habló la importancia de la obediencia y otras cosas que quizás usted se pueda recordar. Ese mensaje debería ser exaltado para Navidad. Ese mensaje del Señor debería ser exaltado para Semana Santa. Porque ¿qué pasa? Era necesario que se dieran las 4 cosas para que la obra del Mesías realmente se completara. Si hubiera nacido nada más y no hubiera enseñado, o si hubiera nacido y hubiera enseñado, pero no hubiera muerto, o si hubiera nacido, hubiera enseñado, hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, iban a decir que era un profeta más, un hombre más que vino aquí a la tierra a hablar de Dios, pero él resucitó, él es Dios. La tumba del Señor está vacía y él cumplió las 4 cosas. Y hay una quinta que va a suceder y es que el Señor va a venir. Él va a venir por su pueblo y allí es donde será la resurrección de los creyentes, ¿verdad? La resurrección de nosotros, de los que ya murieron y de los que estén vivos en ese momento. Jesús vino y hizo todo esto para darnos vida. Nosotros no podemos tomar estos acontecimientos como los toma muchísima gente. Nosotros debemos tener conciencia de por qué Jesús hizo cada una de estas cosas. ¿Por qué y para qué Jesús vino? ¿Para qué nació? Para que la tierra tuviera un redentor, para que el hombre tuviera un redentor. ¿Por qué el Señor tomó 3 años para enseñar? Porque el mundo no se iba a acabar cuando Él muriera y resucitara. El mundo seguía y seguían haciendo gente y seguían haciendo gente y seguían haciendo gente. Ya van 2021 años desde que Jesús nació. Y toda esa gente que nacería necesitaba que hayan personas como Jesús aquí en la tierra predicando el mensaje de salvación. Entonces el ministerio de Jesucristo fue para formar discípulos, para formar una iglesia que se dedicara a lo mismo que él hizo, porque el mundo no se iba a acabar. Ya, así como Jesús no está en el pesebre, ya Jesús no está físicamente en el mundo. Jesús murió en una cruz para derramar la sangre que quita nuestro pecado y para darnos salvación. Pero Jesús tampoco está en la cruz. ¿Qué hago yo con la cruz de Cristo? ¿Qué hago yo con la muerte de Cristo? ¿Qué hago con el ministerio de Cristo? ¿Qué significa eso para mi vida hoy? Además de que Dios me dio salvación, además de que Dios me quitó mi pecado, además de que Dios cumplió y vino el Mesías. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? La tumba, Jesús vino, fue sepultado en esa tumba después que murió, pero ya la tumba está vacía. Jesús no está físicamente ni en el nacimiento, ni en el mundo, ni en la cruz, ni en la tumba. Nosotros tenemos que pensar, y esto fue lo que Dios me dio para decirles a ustedes, que Jesús ya no está en el nacimiento, en el pesebre, pero el nacimiento de Jesucristo me debe llevar a mí no solamente a celebrar la Navidad con regalos y todo lo demás, sino a desear, a buscar a que Jesús entre en mi corazón y yo tenga un nuevo nacimiento. Dios, que es espíritu, se hizo carne, nació como hombre. Y yo que soy carne tengo que nacer en el Espíritu. Ese debe ser el significado del nacimiento de Jesús para la humanidad. Esa es la acción que el hombre debe tomar ante el nacimiento de Jesucristo. Yo voy a nacer de nuevo. En cuanto al ministerio de Jesucristo, Jesús ya no está físicamente en el mundo, pero la iglesia quedó en el mundo y yo soy parte de la iglesia. Yo tengo que crecer, yo tengo que aprender, yo tengo que fortalecerme para tener la vida en abundante que Dios quiere que yo tenga en la tierra y para transmitir vida al mundo, para transmitir el mensaje de Jesucristo que el mundo necesita. Yo tengo que ser imitadora de Dios como hija amada del Señor y ejercer el ministerio que Dios nos dio a todos. Dios dio un ministerio específico y dones a los hombres particulares para funciones particulares en el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay un ministerio que tenemos todos, que es compartir el evangelio, predicar el evangelio y hacer discípulos. Usted debería estar hablándole de Dios a la mujer que le hace las uñas. Bueno, si van al salón de belleza, si van a la persona, a las oportunidades que Dios le pone enfrente, usted debería estar hablándole de Jesucristo. Y debería estarse alimentando usted para crecer en Dios, para como les decía hace un momento, estamos en una situación feliz o estamos en una situación difícil. Que de mi alma fluya paz, que de mi alma fluya, si me da miedo en un momento dado, que sea una cosa circunstancial, porque la palabra de Dios abunda en mi mente y viene la paz, viene la esperanza a mi vida. Para eso Dios predicó y dejó una palabra escrita, ¿verdad? El evangelio, las epístolas. Y nosotros, esa es la respuesta nuestra al ministerio de Jesús, debe ser esa. Crecer yo
y transmitir el mensaje de salvación. ¿Cuál debe ser mi respuesta a la muerte de Cristo en la cruz? A Cristo le dolió todo lo que le hicieron en la cruz. Miren, el sacrificio que Dios quiere es obediencia. Y si Jesús murió en la cruz por mí, mi respuesta debe ser que se cumpla el propósito por el cual Jesús murió por mí. Si yo quiero tener una vida, un alma enriquecida, un espíritu enriquecido por Dios, tengo que trasladarme del viejo hombre a la nueva criatura que Dios quiere que nosotros seamos. Y Jesucristo, mire, Jesucristo les dije, siendo espíritu nació en la carne. Ahora me toca a mí, siendo carne, nacer en el espíritu. Jesucristo resucitó y la resurrección de Jesucristo es la que me da esa nueva vida, esa verdadera vida, ese espíritu renovado. Y mi carne, que cuando yo muera se va a la tierra, por la resurrección de Jesucristo, los cuerpos de los creyentes van a ser resucitados. El cuerpo de todo creyente, dice la palabra de Dios, cuando Jesús venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, sus cuerpos serán levantados, porque el alma y el espíritu de los creyentes ya está con Dios. ¿Se recuerdan lo que el Señor le dijo al que estaba al lado de él en la cruz? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay nada intermedio. Hoy mismo estará con Dios. Entonces, el alma y el espíritu, el alma va a Dios de los creyentes y el espíritu, que es de Dios, va a Dios. Pero el cuerpo de todos queda en la tierra y va a ser resucitado solo el cuerpo de aquellos que aceptaron esta obra de Jesucristo y que fueron obedientes al Señor. Amén. En nombre de Jesús, espero que estarme explicando. Para nosotros hacer este compromiso de verdad, debemos mirarnos y mirar a Jesús y de corazón ser agradecidos, ser humildes, entender el objetivo de Jesús en cada cosa, creerlo y cumplir entonces el propósito con la ayuda de Dios mismo. Ese compromiso es para toda la vida y se puede lograr solo de la mano del Señor. Mire lo que dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que aceptaron el sacrificio de Cristo, los que decidieron, vamos a decir, los que aceptamos, los que decidimos que Jesús reine en nuestro corazón, los que decidimos que para que Jesús reine en mi corazón, yo tengo que conocer la Escritura y ver cómo el Señor quiere que camine y tengo que tener comunión con Dios en oración, en adoración al Señor para que Dios se revele a mi vida y para que Dios me revele esa Escritura y Dios me guíe a través de la palabra. Entonces, esos son los que están en Cristo y son nuevas criaturas. En verdad somos hijos de Dios. Y dice aquí que las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? Bueno, esos pecados grandes que cometíamos, esa indiferencia a Dios, que es un pecado enorme, o cualquier otra cosa que nosotros hicimos, en el momento que estamos en Cristo, ya eso pasó, ya Dios lo olvidó. Si alguien aquí en la tierra lo recuerda, bueno, ese es su problema, pero y no te mortifiques por eso, ya Dios lo olvidó y yo sigo caminando con el Señor. Pero no solamente esos pecados que cometí antes de conocer al Señor debe pasar. Una nueva criatura debe ir desechando y desechando y desechando todas esas cosas viejas, hábitos también, que como leímos hace un momento, no se trata nada más de esas cosas, inmoralidad sexual y todas esas cosas, sino que también la mentira y otras que vamos a ver que están aquí en Colosenses que acabamos de leer, esas cosas hay que irlas dejando. Esas cosas hay que irlas dejando para entonces adoptar cosas nuevas. La nueva vida.
todas las cosas son hechas nuevas. Ya tú eres una nueva criatura, ya tú eres un bebé espiritual, tú acabas de nacer, tú naciste en Cristo. Como ese bebé que nació en el pesebre, tú naciste, eres un bebé espiritual. Y todo en tu vida va a ser nuevo, va a ser un descubrimiento. El Señor me dijo tal cosa, el Señor tocó mi corazón. Eso es una belleza. Y eso pasa en el creyente, el que está en Cristo. Entonces, este proceso, esta transformación del alma y del espíritu que impacta el cuerpo, obviamente, es un proceso. O sea, que no es que es automático. Nos puede tomar toda la vida. De hecho, toma toda la vida. Yo creo, o sea, nadie le salen alitas no, gracias a Dios, Dios nos hace reconocer que, wow, todavía me necesitas. Tú no estás volando por ahí, tú necesitas de mi poder, tú necesitas de mi gracia para caminar esta nueva vida. ¿Sí? Pero es un proceso y que inicia en el alma. ¿Se acuerdan que les dije que el alma, o sea, el corazón, la mente del hombre, es donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad? Ahí decidimos nosotros. Y qué importante es tener una nueva vida, una nueva alma, para que esas decisiones que nosotros tomamos en ese caminar sean las mejores decisiones. Pero este proceso de transformación se da. El Espíritu Santo siempre está llamándonos, siempre está tocando, el Señor está tocando la puerta. Y cuando un alma dice, clux, abro la puerta, le abre la puerta, es una decisión del alma. Y cuando esa alma decidió que Jesús entre en su corazón, entonces entra el Espíritu Santo para ayudar al hombre, para producir los frutos, para trabajar en el temperamento del hombre, equilibrar ese temperamento enredado que tenemos, trabajar en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestros principios, hacer esos cambios para que se dé entonces esta nueva vida. Que no va a ser un camino de rosas porque estamos en la tierra, pero qué distinto es vivir las aflicciones que tenemos aquí en la tierra con Dios y sin Dios. Hay miles, millones de testimonios de cosas tan duras que el hombre, aún sin Dios, por su voluntad, puede lograr. Ahora imagínense, con Dios. Así como hay gente que se mata y todo porque no aguanta los problemas. Entonces, tenemos que transitar, esto es solamente lo que estaba en Colosenses, estas dos columnas, pero vamos a seguir viendo en los otros pasajes de la Biblia. Esta nos hablaba de dejar el viejo ropaje, la inmoralidad sexual, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la malicia. Se parecen, pero no es lo mismo. Malos deseos, ¿verdad? Dios nos guarde, pero alguien le hace algo malo y usted dice, ahora que le caiga lo que sea en la cabeza. Malicia. El Señor dice que nosotros debemos ser como niños en la malicia y maduros en nuestra forma de pensar. Que debemos ser inocentes, o sea, no estar pensando mal. Malicia es cuando tú estás pensando mal, alguien hace algo y tú lo interpretas negativamente. O sea, yo creo que es la malicia más común que se da. Y que la gente está diciendo una cosa con una intención y nosotros no nos aseguramos de estar entendiendo bien lo que la persona quiere decir y sencillamente nos quedamos con lo que maliciosamente nosotros hemos interpretado. Y empiezan las amarguras y empiezan los temas en el corazón del hombre. ¿Sí? Y no tiene que ser necesariamente de alguien con quien tú tienes problema o que te hizo algo como lo que hablaba de los malos deseos. Iras, repetida, que tú no te atreves ni a acercarte a una persona ni a preguntarle algo porque tú no sabes cómo va a reaccionar. Enojo, avaricia, idolatría, blasfemia, Dios nos guarde, conversaciones obscenas y mentiras. Usted asuma la responsabilidad, pero agrade a Dios. La palabra de Dios dice que el padre de la mentira es el diablo. Es mentiroso desde el principio. Y hay una cosa que tiene el diablo y es que lo usa muchísimo, es el espíritu de engaño. Y que es una de las cosas que en esta reunión que Dios quiere que salga. Y es el engaño de creer que estoy bien cuando no estoy bien. No se trata de sentirse culpable y de que se sientan culpables y que son un desastre. No se trata de eso. Se trata de salir del engaño, de creer
que porque hago esto y esto y esto y esto y esto, Dios está agradado conmigo, pero también digo mentiras. También le deseo mal a los demás. Y hago otras cosas que vamos a ir viendo más adelante que se describen también en las epístolas. Entonces no estoy bien. O sea, eso es lo que Dios quiere. Y eso porque hay un espíritu de engaño en la humanidad, que cree también, el espíritu de engaño también le dice a las personas, esto está bien cuando realmente está mal. O esto está mal. Ustedes son unos extremistas cuando eso es lo correcto que hay que hacer. Entonces hay que trasladarse a la vida nueva y a desarrollar misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón, amor, paz, gratitud. Esto es la obra del Espíritu Santo en los corazones decididos. Esta es la verdadera evolución del hombre, pasar de ese viejo ropaje a la nueva criatura que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos en bendición. Dios quiere que seamos un pueblo, un templo, donde Él pueda habitar, donde Él se sienta cómodo, el Espíritu de Dios venga y se sienta, bueno, está en mí, pero que se sienta cómodo, que no digas, oh Dios mío, pero que esta mujer no para de decir estas y estas cosas, sino que el Señor se sienta bien dentro de mí. Yo soy templo del Espíritu Santo, usted también. Y Dios quiere que seamos así, porque esa es la forma de adoración que Dios quiere. Esa es la verdadera adoración que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere renovar nuestra mente. Lo dice muchas veces, porque esa transformación es un cambio en el alma del hombre, un trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Con nuestro espíritu para transformar nuestra alma. Dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo aquí a los romanos, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense. ¿Cómo me voy a transformar? Aquí está lo que les decía. Por medio de la renovación de su mente. Todo empieza aquí, para que comprueben cuál es la buena voluntad, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, al principio les decía, ¿qué es lo que quiere Dios con esta serie? Que nosotros podamos aprovecharnos, podamos disfrutar lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dice, vamos a leer aquí en Romanos 12, del 1 al 3. Fíjense, después del capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe, entra el Señor hablando en el capítulo 12, dándonos dos consejos que nos deben ayudar a nosotros a seguir la carrera de la fe, a ir adquiriendo más fe, pero avanzar de una manera sabia, con paciencia, para que no nos frustremos. Si usted cree que inmediatamente usted va a ser a la imagen de Jesucristo y no tiene paciencia, se va a frustrar. Entonces aquí el Señor en esta parte que ya voy a leer, nos da esos dos consejos, que corramos con paciencia para que no nos frustremos, para que no nos desesperemos y que perseveremos, que no nos detengamos. Dice, por tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, o sea, hablo de todos esos hombres de la fe, y entonces dice, ahora nosotros liberémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Esta es una carrera que tiene una meta y nosotros tenemos que estar mirando esa meta que es la imagen de Jesucristo. Cuando digo la imagen es conformados a como era Jesucristo, poniendo nuestras miradas en las cualidades de Jesucristo, en lo que hizo Jesucristo y adoptando la conducta de Jesucristo. Miren qué cosa. Jesucristo menospreció el oprobio y todo lo malo que le estaba pasando porque él tenía su mirada puesta en esa meta. Y él sabía que cuando todo esto pasara, usted y yo íbamos a ser salvos. La humanidad tenía la oportunidad de ser restaurada.
Entonces, el gozo que le esperaba, por ese gozo de ver a la humanidad restaurada y a Satanás aplastado, él dijo, voy para adelante, porque lo que viene es mejor. Menospreció el oprobio, y Dios le había prometido que lo iba a sentar, que le iba a dar un nombre sobre todo nombre, y así lo hizo el Señor. Entonces, nosotros si miramos a Dios, seguimos adelante. Pero si nos quedamos en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que me hicieron, en lo que nos podemos desanimar. O si usted está trabajando para el Señor y no ve resultados, tú no te puedes desanimar porque los resultados tú no tienes que verlos. Dios está haciendo lo que Él quiere hacer. Nosotros hacemos la parte que a nosotros nos toca y Dios hace la parte que, por eso el versículo ese que pusimos en Colosenses, pongan sus miradas arriba, donde está Cristo. Y para finalizar, les tengo otro versículo. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Las cosas viejas pasaron. Ese es el ustedes ya han muerto. Y cada día tenemos que morir y morir y morir al yo, a lo malo. Como decía Juan, a quien yo admiro muchísimo, Juan el Bautista, que decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Esta es la obra de transformación adentro de nosotros. Que mi yo muera, ese yo que me causa tantos problemas. Llegar a esto, a morir, tiene que ser con Dios, que Dios siempre está disponible para ayudarnos. Y para decir, no, no te preocupes, eso que tú crees que vas a perder, no te preocupes, tú no lo vas ni a extrañar, tú vas a ser feliz sin eso, conmigo y con lo que yo te voy a dar, ¿verdad? Dios sabe que nosotros lo necesitamos, así que Dios no nos va a negar a nosotros la ayuda, pero la ayuda no la tiene todo el mundo, sino los que la buscan. Miren, nosotros podemos tener esa ayuda de Dios para este proceso si nosotros reconocemos que necesitamos una vida mejor. ¿Sabes qué? Oye, a mí me falta todavía dejar la mentirita y estas cosas. Yo quiero sentir paz, yo quiero sentir a Dios, yo quiero sentir que Dios me habla. Yo quiero sentir ese amor para hablarle de Dios a la gente, que se me quite la pena. Yo necesito eso, yo lo quiero, ¿sí? Uno, eso. Dos, yo sé que sola no lo puedo lograr. Yo quiero entrar en este proceso con Dios. Quiero entrar con Dios. Y quiero desprenderme, estoy dispuesta, esto es morir, mire lo que les voy a decir. Estoy dispuesta a desprenderme de cosas, de hábitos que yo he amado, he acariciado, aunque han sido estorbos en mi vida. Pero yo sé que me hace daño, pero ahí lo sigo haciendo. Y eso no es fácil, no es fácil. Tienes que decidirte de verdad, tienes que quebrantarte, si estoy dispuesta a dejarlo aunque chille. Y mire, a nosotros nos es muy fácil a veces decir, oye, pero es que fulanito, sin vergüenza, ¿cuándo va a dejar esa tomadera que toda la plata se la gasta? Y la familia anda manga por hombro y él gastándose la plata en licor o en los casinos. O este otro, mire que anda en droga, o este otro mujeriego. O esta mujer, mira, la que no sale del bochinche de la casa ajena viendo qué es lo que pasa, que no sé qué. Para nosotros es muy fácil decir eso de otro, pero dejarlo nosotros, eso es en lo que me tengo que enfocar, en mí. Y sé que es duro. A ese otro le cuesta también. Y sin Dios no, es muy difícil que lo pueda hacer. Es muy difícil que lo pueda hacer. Prácticamente imposible. Lo puede dejar de hacer un tiempo, pero no hay una transformación de vida. O sea, lo que Dios quiere hacer nosotros no es apagar algo y que yo, no, Él quiere transformar, lo que yo siga haciendo la misma, no, Él quiere que sea diferente, que ya yo no quiera eso. Al principio me va a doler dejarlo, pero llegará un momento que ya no me interesa, ya no lo quiero. Tenemos que rendirnos. Cuando usted está en ese proceso de morir, usted tiene que rendirse a Dios y confiar en Dios. No confíe en usted, en su capacidad para hacerlo o no hacerlo. Ríndase y confíe que si usted deja eso, si usted hace un esfuerzo, Dios le va a ayudar y Dios le va a dar algo mejor. Y si cayó
y falló, ahora no se aleje de Dios por eso. Ese es uno de los engaños que el diablo quiere. Mira, tú nunca vas a cambiar. No, levántese y siga adelante, porque ¿sabe quién se tiene que levantar? Yo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Él se levanta, agarra a Dios, pero él toma la decisión de levantarse. Somos sepultados juntamente con él, este es importante, con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Sí, sí, Señor. Dios tocó nuestra alma, la entregamos a Dios y recibimos el Espíritu Santo. Empezamos ese proceso de renovación, que son decisiones diarias para andar verdaderamente en nueva vida. Cuando nosotros somos bautizados así como Jesucristo, para dar el ejemplo, él dijo, Juan, bautízame, yo quiero ser bautizado. Y él hizo el mismo proceso que están haciendo todos los que estaban entregando su vida a Dios, que querían cambiar. Él también se sumergió en el agua, y ese bautismo, cuando tú entras al agua, es una declaración de fe, de la muerte de ese viejo hombre. Cuando usted se pone una cruz como la que nos ponemos, es un signo de nuestra fe, es una identificación de que somos cristianas. Pero esa cruz debería decir, es que yo voy a morir, ya yo estoy muerta al pecado. Peco porque soy humana y voy a fallar, pero yo estoy muerta, mi decisión es no pecar. Y cuando Jesús salió del agua y cuando nosotros salimos de las aguas bautismales, es una declaración de que nosotros estamos levantándonos para una vida nueva, para una vida diferente, porque hemos reconocido que necesitamos al Señor. Entonces, este proceso de morir de verdad a los malos hábitos, a los malos pensamientos, esa malicia, esos deseos de maldad, esos deseos de venganza, esa mentira, etcétera, etcétera, requieren un quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, no hay muerte y no hay nueva vida. Este pensamiento me gustó, que lo vi hace tiempo, ya no sé ni dónde, de que es necesario que algo se quiebre para que algo nuevo pueda surgir. Nosotros necesitamos ser quebrantados. El quebrantamiento, que es el dolor por haberle fallado a Dios, y esa entrega a Dios, Dios mío, me entrego a ti de verdad. Ese quebrantamiento es el estado perfecto para empezar una nueva vida. Es el estado al que tenemos que llegar. O sea, tiene que estar todo nuestro ser inmerso en ese proceso de quebrantante delante de Dios. Yo recuerdo, tenía poco tiempo de casada y yo no estaba satisfecha con mi vida. Estaba muy abrumada, que si los hijos, que el esposo, que el trabajo, que no había muchacha, 4 hijos y se me iban las muchachas a cada rato. Me sentía muy abrumada y tenía tareas también en la iglesia. Yo no me sentía bien con mi vida, de verdad que no me sentía bien. Y yo fallaba mucho, yo me enojaba mucho, andaba amargada, en verdad yo andaba amargada. Yo era una mujer amargada. Y estaba en la iglesia, pero yo era una mujer amargada. Y nunca olvidaré una vez que, no sé, hubo un tiempo de oración tan lindo en la iglesia, como esos que yo quiero tener con ustedes. Y yo me tiré al piso, como muchos se tiraron al piso a orar, y yo sentí como que algo se rompió adentro de mí, como que Dios me abrazó y que Dios me levantó, y que me dijo, sentí como que de verdad ese día Dios me había perdonado todos mis pecados, y que ese día yo empezaba de nuevo. Fue una belleza ese quebrantamiento. El Espíritu Santo está para ayudarnos a nosotros. Dice que los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado. Dice, tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Y el llamado de Dios hoy es a quebrantar nuestra vida delante de Dios para que nazca esa nueva mujer. Esa nueva mujer. Ustedes, yo creo que todas ustedes están en ese proceso de crecimiento como yo. Pero todavía hay más que Dios quiere hacer con tu vida para que tengas una vida plena. Tienes que desearlo, tienes que desear dejar lo malo, dejar lo que estorba. Tienes que desear y rogar a Dios
su misericordia, su espíritu, esa luz amarilla todos los días, diciéndote, aquí tienes que detenerte. Vamos a adorar al Señor con un canto hermoso que